Buenas tardes, amigos televidentes. Les saludo en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, delante de ustedes, por este medio, que es muy importante hoy en día, que a través de este podemos llevar la palabra de Dios a muchos lugares, a muchas personas que quieran recibir al Señor y quieran oír su palabra. Esta tarde voy a dar un tema, como ya había dicho nuestra hermana, que se titula Cristo, el arca de salvación. Y quiero dar lectura a la palabra de Dios que está registrado en el libro de San Mateo, capítulo 24, 37, 38 y 39, y dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Quiero leerlo una vez más para que ustedes puedan entenderlo un poco mejor, la lectura de la palabra de Dios, la cual estaré disertando. Dice en San Mateo 24, 37, 38 y 39, dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Qué maravilloso la palabra de Dios que nos enseña los tiempos finales. Jesús, en este entonces, él estaba en Jerusalén, estaba hablando a sus discípulos sobre la venida del Hijo del Hombre, o sea, la venida de él, su retorno de él. Porque Jesús mismo le había dicho de que él iba a ser muerto, iba a resucitar y iba a volver nuevamente a su Padre. Pero después él volvería. Pero cuando él venga, él había dicho de que será semejante a un tiempo que ya había pasado ya. Algo que nosotros tenemos registrado en la palabra de Dios. Jesús, él, conocedor de todo, porque es Dios, él nos hace esa enseñanza, esa referencia, para que nosotros podamos estar atentos a las señales que se están presentando hoy en día. Conocemos muchas cosas, vemos muchas cosas que sepamos. Y acá la palabra de Dios nos habla, dice, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, dice, hasta el día en que Noé entró en el arca. Vemos acá un personaje que Jesús hace mención, habla bastante sobre Noé. Pero veamos un poco sobre Noé, qué cosa hizo Noé, quién era Noé, para que nosotros podamos entender a lo que Jesús estaba diciendo. Nos vamos al libro de Génesis capítulo 6, donde hace primero mención sobre una maldad que había en la tierra. Dios, cuando había creado a la humanidad, había creado primero a Adán y después a Eva, que sacó de la costilla, los había creado perfectos, ellos no tenían pecado. Pero conocemos en la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, donde que Eva, la mujer, fue seducida y fue engañada y entró el pecado a la raza humana, a la creación de Dios, porque Satanás quería destruir la creación de Dios. Y a través de ese pecado, todos nosotros que hemos nacido, los primeros padres de Adán y Eva, hemos nacido contaminados por el pecado, manchados por el pecado, con una naturaleza pecaminosa que siempre nos hace a nosotros pensar mal, nos hace siempre caminar a lo malo y no en hacer las cosas buenas. Pero nos habla la palabra de Dios que en ese entonces de Noé, la maldad se había incrementado tanto que ellos solamente pensaban hacer maldad, maldad y maldad. Eran muchas personas que hacían cosas que no tenían que hacer. Su naturaleza pecaminosa les jalaba para hacer esas maldades. Y la palabra de Dios nos habla y nos dice que Jehová se arrepintió de haber creado al hombre.
Le pesó haber criado al hombre porque el hombre solamente de continuo era lo malo, la maldad nada más. Y Dios dijo, raeré de la faz de la tierra toda carne, todo ser viviente será raído, será eliminado, porque la maldad había llegado hasta su tope en ese entonces. Pero la palabra de Dios habla y dice que hubo un personaje que en ese entonces estaba bien con Dios, había caído en gracia ante los ojos de Jehová. Era Noé. Noé era un patriarca que su padre era Lamec, también una persona que caminaba con Dios. Y el padre de Lamec era Matusalén. Y el padre de Matusalén era Enoc. O sea, de esa línea, era de la línea de Dios, eran personas que caminaban con el Señor, caminaban con Dios. Pero aún así, ellos que caminaban con Dios, pero el resto de personas siempre iban a lo malo. Por eso que la maldad se incrementó. Ya no estaban estos padres que mencioné, ni Enoc fue elevado, Dios lo arrebató. Matusalén vivió muchos años, 969 años, su hijo Lamec, y después vino Noé. Noé tenía una familia, tenía su esposa, tenía 3 hijos, pero la gracia era con Noé. Y Dios, al ver que la maldad se habría incrementado tanto, le dice a Noé, Noé, la tierra se ha corrompido terriblemente, voy a eliminar a todo ser viviente. Pero para que tú te salves, hazte un arca de la madera de gofer. Y Dios comienza a darle las indicaciones con respecto a esta arca, porque el Señor dijo que la tierra iba a ser, digamos, cubierta de agua, y de esa manera la humanidad iba a quedar sin vida. En ese entonces no había lluvias. Era algo para las demás personas, algo ilógico, que mientras que Noé esté él diciendo a las demás personas que se puedan salvar, que crean en Dios, que confíen en Dios, porque el mundo se va a eliminar, va a ser acabado mediante un diluvio, que iba a haber lluvias tras lluvias y todo iba a ser inundado. Las personas no le creían porque en su lógica de ellos decía, pero si no llueve, ¿cómo se va a inundar todo? No tenía sentido, supuestamente, la palabra que tenía Noé para las demás personas. No le creían. Pero Noé confiaba en Dios, porque él había caído en gracia ante los ojos de Dios. Y él comenzó con sus hijos a construir el arca. Un arca que tenía unas dimensiones que de largo, la palabra de Dios nos habla y dice que tenía 300 codos, de ancho tenía 50 codos y de alto tenía 30 codos. Bueno, puesto estas medidas en metros, de largo tenía 300 codos, quiere decir 135 metros que tenía de largo el arca. De alto tenía 22 metros y medio. Y de alto tenía 13 metros 50. Su altura aproximadamente era de 4 pisos a 5 pisos más o menos, que nosotros podemos mirar un edificio, 4 o 5 pisos, esa es la altura del arca. Y su ancho, como le dije, es de 22 metros y medio. Esas eran las dimensiones que Dios le había dado para que Noé pueda ser salvado de esa inundación, de ese diluvio que iba a haber. Lógico que la parte interior hizo 3 pisos, hizo cuartos tanto para ellos como para el alimento de los animales, porque no solamente iban a ser salvados Noé y su familia, que venía a ser su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. También iban a ser salvados los animales. 2 de cada especie, si eran especies inmundas, y 7 si eran, digamos, especies limpias, como por ejemplo las aves, ellos. Y Dios comenzó a especificarle todas las cosas que iban a ser ingresados en el arca. Y cuando llegó el momento para que comience el diluvio, los animales comenzaron a entrar, porque Dios
había hablado a estos animales para que ellos vayan y puedan ser salvados, sino que también hubiesen sido eliminados. Pero la gente se reía, se burlaba, mientras que Noé, él comenzaba a hacer pasar todos esos animales. Ellos decían, bueno, Noé está totalmente loco, porque no le creían. Pero Noé persistía porque él creía en la palabra de Dios. Así como Noé, el que predicaba en ese entonces, y no le hacían caso, hoy en día también la palabra de Dios se predica a muchas personas, a muchos lugares donde están las personas, pero muchos de ellos tampoco no quieren oír, no quieren hacer caso a la palabra de Dios. Noé, él logró entrar en el arca porque Dios le habló y le dijo, ya es tiempo que entres. Él cuando entró, la puerta se cerró y se selló. La gente hasta ahí también no tenía ni la idea de que iba a pasar, solamente decían, bueno, se cerró, y pensaban que estaba loco. En muchas películas nosotros podemos observar muchos detalles sobre el arca que fue construido. Pero nosotros nos basamos a la palabra de Dios, que cuando se cerró la puerta, Dios selló la puerta, donde tanto que ni Noé podía abrirla ya, porque Dios cerró y la cerró, y comenzó a venir las lluvias. Ahí la gente se comenzó a preocupar. Ahí la gente comenzó a recién decir, Noé, ábrenos la puerta, ábrenos la puerta. Pero a ese entonces ya era demasiado tarde. Pero cuando Noé, él estaba haciendo todas esas cosas, como le decía, la gente no le importaba. Ellos tuvieron que ver señales, tuvieron que ver cosas que realmente comenzaba a caer ya el agua para que ellos se puedan desesperar. Ellos estarían viendo que el agua comenzaba a subirle por los tobillos, por las rodillas, por las piernas, y comenzaba a subir, a subir. Ellos comenzaban a irse por los cerros más altos, pero aún el agua seguía subiendo. Ellos estarían ya muy desesperados. Pero Noé, él estaba seguro, porque en el arca que Dios le había dicho que construya, ese era su salvación. Ellos estaban haciendo muchas cosas que no era con respecto a su salvación, esta gente. Ellos estaban preocupados en otras cosas, así como en lo que hemos leído, Jesús dice que en ese entonces estaban comiendo, bebiendo, estaban haciendo todo lo que querían hacer ellos, menos buscando su salvación. Esa salvación ellos lo habían dado, digamos, lo habían tirado al tacho de la basura, como se podría decir. No hicieron caso a Noé, que Noé predicaba una salvación para que toda la persona que pueda entrar en el arca pueda tener esa salvación. Hoy en día, amigos, también podemos ver que nosotros, tantas cosas que están pasando hoy en día. Noé predicó una salvación y esa salvación era que entren en el arca. Hoy en día, no solamente una persona está predicando la palabra de Dios, no solamente una persona está predicando sobre la salvación, y la salvación es el aceptar a Jesús como Señor y Salvador. En ese entonces era el arca que había construido Noé. Era un arca porque era de madera e iba a flotar. Dios, que conoce todo, sabía que iba a hacerlo de esa manera. Y para que no entre, y lo iba a tener que sellar. Ya era el poder de Dios quien estaba obrando en esta arca. Había sellado totalmente. Y todos los que estaban dentro tenían la seguridad de que iban a ser salvados, porque ya estaban dentro del arca. Hoy en día, amigo, la maldad se está incrementando. No sé si estará como el tiempo de Noé, pero la palabra de Dios nos habla, dice que la maldad se multiplicará tanto que el amor de muchos se enfriará. Que la maldad llegará tan oscuramente, así como el día llega a la medianoche y se hace tan oscuro, así la maldad será, que tan oscuro que nadie podrá discernir, nadie podrá ver nada. Esa maldad que hace de que una persona cada vez más se aleje de Dios. Y esa maldad que no los hace discernir
de que se está predicando la palabra de Dios, que se está predicando una salvación, que se está predicando a Cristo, que es la única salvación para la humanidad. ¿Por qué Cristo? Porque Cristo vino a morir. Él estaba en su gloria. Él estaba con su Padre en los cielos, pero vio la humanidad que se estaba perdiendo totalmente. Y Él vino a morir por cada uno de nosotros. Vino a morir para que nosotros seamos salvados por Él. Pero para ser salvados, así como en el tiempo de Noé entraron en el arca, para ser salvados acá, tienes que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente el ser hijo de Dios quiere decir que has aceptado al Señor como tu Salvador. Así como en el tiempo de Noé ellos pudieron lograr, estas 8 personas, su salvación, en este entonces no van a ser 8, van a ser muchas personas, que también puedes ser tú que me estás escuchando. Solamente tienes que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Tienes que entrar en el arca que es Cristo Jesús para que tengas la salvación. Muchas personas ya estamos dentro. Muchas personas estamos disfrutando de que somos salvos en el nombre de Cristo Jesús, por lo que Él vino a este mundo a salvarnos. La palabra de Dios nos habla en Juan 3:18, dice, el que cree en el Hijo tiene la vida y no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no tiene la vida. Entonces, amigo, en esta noche, tú que me estás escuchando, o amiga, o la persona que está oyendo, si no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, si no has entrado en el arca que es Cristo, la salvación, hoy es tu oportunidad para que puedas hacerlo. Hoy es tu oportunidad para que puedas tú decirle, Señor Jesús, yo quiero entrar en el arca de esa salvación. Así como Noé, él predicó mucho para que puedan ser salvados. Hoy en día muchas personas estamos predicando para que tú puedas ser salvo en el nombre de Cristo Jesús. La palabra de Dios nos habla y nos muestra que cada vez más el tiempo se está acercando, así como cuando Noé daba señales de que él estaba construyendo un arca, estaba hablando de la salvación, así también hoy en día muchas señales están marcando, tanto en los cielos como también en la tierra podemos ver. Nosotros que somos cristianos, nosotros que somos hijos de Dios, podemos percibir esas señales. Pero cuando tú no estás en los pies del Señor, no estás en el camino del Señor, muchas señales se te van a pasar por encima de la cabeza y tú ni cuenta te vas a dar. La iglesia hoy en día está esperando el arrebatamiento. Pero el arrebatamiento solamente lo podrá percibir el Hijo de Dios. Tanto el que haya muerto en Cristo Jesús como el que esté en vida, pero que esté en el camino de Dios. Pero el que no está en el camino de Dios, ni cuenta se dará de que pasó el arrebatamiento, esa señal de salvación. Y aún los que han muerto sin Cristo, ellos seguirán enterrados. Pero los que han muerto en Cristo, ellos serán resucitados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos habla y nos dice que los que murieron en Cristo Jesús, ellos serán resucitados primeros. Nos está hablando de una salvación. Nos está hablando de algo maravilloso que Dios quiere para cada uno de nosotros, para que nosotros no nos perdamos eternamente. Dios quiere que nuestra vida sea una vida maravillosa en Él. Que nosotros podamos ser salvados. Algo que el mundo está perdido prácticamente si no lo ha aceptado a Él como Señor y Salvador. La vida del cristiano es una vida hermosa. La vida del cristiano es una vida de seguridad, de que el andar tenemos esa confianza porque nosotros hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Noé, él, dentro del arca, él se desplazaba con esa seguridad, no pensando de que ese arca se iba a hundir, no pensando de que iba a entrar en el arca iba a entrar agua, no pensando de que todo el tiempo iba a estar, digamos, ahí,
porque Dios le había dicho que solamente un tiempo nada más estaría sobre las aguas. Noé estaba totalmente seguro de lo que él había obtenido, porque él creía en Dios, porque él había aceptado a Dios. Pero la gente que no le creyó, toda la gente pereció, toda la gente murió, porque Dios había dicho, raeré de la faz de la tierra a todas las personas que no creen en Dios. Y amigo, tú que me escuchas, solamente se salvaron los que creyeron en Dios. Las 8 personas. Y las demás personas no creyeron en Dios y todas fueron eliminadas, todas fueron desaparecidas a través de las aguas. Así también, amigos, será la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre vendrá y solamente se salvarán los que creyeron en Él. Y los que no creyeron en Él serán también eliminados, serán condenados eternamente. Mientras que los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador obtendremos la salvación para vivir eternamente con nuestro Dios. Así Jesús hablaba a sus discípulos y esa palabra está hasta hoy en día diciendo, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando hace referencia del Hijo del Hombre, está hablando de él mismo, está hablando de Jesús. Porque Jesús, Él vino a ser crucificado, Él vino a morir por ti y por mí, para que podamos tener nosotros esa salvación, que solamente en Cristo Jesús podemos tenerlo. No, la salvación no se puede tener en ninguna otra persona, ningún santo, ninguna persona eminente, ningún profesional, ninguna persona, solamente en Cristo Jesús, porque su palabra nos habla en Juan 14:6, dice, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús hablando de que Él es la salvación, de que Él es el único medio para poder llegar al Padre, el único camino, la salvación en Cristo Jesús. Él es el Hijo del Hombre, dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que el día que Noé entró en el arca. Así también, amigo, hoy en día muchas personas están más dedicados en la comida, dedicados en la bebida, muchos pensando que sí, en el matrimonio, en todo ello, pero se despreocuparon de la salvación, se despreocuparon realmente de algo duradero. La palabra de Dios nos habla, dice, ustedes más se preocupan en las cosas perecederas que en las cosas eternas. Y justamente las cosas perecederas, ese es el comer, el beber, el casarse y el darse en casamiento. Pero las cosas eternas es justamente ocuparse en las cosas de Dios, en sus mandamientos, en su palabra, en aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Él es el que nos da a nosotros esa seguridad, esa tranquilidad de una salvación tan grande, la cual nos dice que nosotros debemos conservarla, esa salvación, para poder disfrutar. En este mundo son muchas cosas las que están pasando, pero nosotros como hijos de Dios estamos seguros de que Él nos dio una salvación para poder disfrutarla. Amigo, tú que me escuchas, hoy es día de salvación para tu vida. Solo tienes que aceptar a Jesús como Señor y Salvador para que puedas tú ser salvado. No te quedes así como mucha gente se quedó en el tiempo de Noé, mucha gente que pereció en el tiempo de Noé, porque no hizo caso y no entró en el arca. Así también, amigo, no dejes de entrar en Cristo Jesús. No dejes de aceptar a Jesús, porque si tú dejas eso, un día, cuando te llegue la muerte, no tendrás salvación ya. Porque la palabra de Dios nos habla y dice que el hombre, una sola vez, la muerte y después juicio. No tendrás otra oportunidad, como en otras religiones dicen que después de muerto te vas al purgatorio para que puedan purgar tus pecados y puedas entrar en el reino de los cielos. Esa es una gran mentira. Es una gran mentira porque la palabra de Dios nos dice que solamente en Cristo nada más, y una vez que muerto y después juicio. Por eso que hoy es tiempo de salvación para tu vida, que me escuchas. Acepta a Jesús
Él es el único Salvador. Él es el único medio de salvación. Si una persona hubiese venido a morir o una persona hubiese sido crucificada, quizás hubiese sido un medio de salvación. No, porque esa persona solamente, por esa persona misma nada más es. Mientras que Jesús, Él siendo Hijo de Dios, vino a morir por cada uno de nosotros, para que con su sangre nuestros pecados sean perdonados. Tú puedes decir de repente, mi vida es desastrosa, mi vida es lo peor que puede haber, pero escucha, amigo, en Cristo Jesús vales mucho, porque Él ha venido dando su vida para que tú tengas vida, para que tú puedas disfrutar, para que tú puedas salir de esa condenación y tener una salvación. No desprecies esta salvación que Cristo Jesús está dándote en esta oportunidad. Mañana tú no sabes qué puede pasar con tu vida, pero hoy sí sabes que tienes que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Si tú no haces ello, la palabra de Dios nos habla, dice que los que no aceptaron a Jesús como Señor y Salvador no están inscritos sus nombres en el libro de la vida. Y al final dice que los que no están inscritos en el libro de la vida serán echados al lago de fuego, donde será una condenación eterna, donde ahí ya no habrá más nada. Por eso que hoy en día, mientras estás con vida, obtén tu salvación. No la desprecies, no la desaproveches, porque en Cristo Jesús nosotros podemos tener todo. De hecho que podrás tener unas dificultades, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Con Él podemos pasarlo todo, porque Él, una vez que nos hizo salvos, tenemos todo en Cristo Jesús. Noé no solamente fue salvado y entró en el arca, no, sino que dentro del arca tenía comida, tenía bebida. Él podía pasar muchos días y tenía que comer porque tenía su alimento ahí. Así también nuestro Dios, Él nos provee, Él nos alimenta, Él da a nuestra vida una fortaleza para que nosotros podamos estar bien, podemos estar tranquilos. Por eso que las señales están dando, amigo. Cristo está por venir. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, está próximo a venir. Las señales se están dando, por eso dice la palabra de Dios. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando vean a Jesús en las nubes, muchos quedarán, pero ya no podrán, porque Jesús estará viniendo. ¿Para qué? Para que Él ya pueda tener otra forma a la humanidad de vivir un milenio en esta tierra. Pero ya la salvación ya habrá sido cerrada ya. Ya no habrá oportunidad en ese entonces. Así como que se cerró el arca, así cuando Jesús venga en las nubes también, ya no habrá. Por eso que antes que venga Jesús, es el tiempo que tengas que aprovechar. Es el tiempo que tengas que tú agarrarte de esa salvación y decir, yo quiero esa salvación. Yo no me quiero perder, yo no quiero una condenación en mi vida, yo quiero realmente ser salvo. Y tienes que aceptar a Jesús como Señor Salvador. Él es el único medio para poder tener la salvación en Cristo Jesús. Solamente nuestro Dios ha dado esa oportunidad a todos, porque Él ama a todos, no hace acepción de personas. No importa si tú eres blanco o negrito o gordito o flaquito, no importa eso, para Dios no. No toma en cuenta eso, Dios toma en cuenta tu corazón sincero, tu corazón que realmente quiera buscar más de Dios, que quiera aceptarlo a Él como único Señor y Salvador. Y después el resto será realmente una vida maravillosa. Dios quiere en tu vida algo, pero no lo dejes pasar. Hoy es el día de salvación para tu vida. Yo quiero hacer una oración si es que quieres aceptar al Señor como Señor y Salvador. Repite estas palabras en el nombre de Cristo Jesús. Si es que has escuchado la palabra de Dios, si has entendido de que Él es el único medio para salvación. Y dile así: Señor Jesús, en esta tarde he escuchado tu palabra. Así como en el tiempo de Noé, estarán muchas cosas, Señor,
y muchas personas no creerán, Señor. Pero yo en esta tarde he escuchado tu palabra y he entendido de que la única forma para poder yo ser salvo es aceptándote a ti como mi único Señor y Salvador. Cristo, yo soy consciente de que soy pecador, soy consciente de que he hecho lo malo delante de ti. Perdóname de todos mis pecados y acéptame como un hijo tuyo para que yo pueda gozar de una salvación tan grande que tú tienes preparado para todos los que aceptan a ti como único Señor y Salvador. Yo quiero que me aceptes porque yo quiero vivir salvado. Yo quiero vivir eternamente una vida eterna que tú estás dando al que recibes como hijo. Gracias, Señor Jesús, porque me has hecho un hijo tuyo. Padre Santo, en esta tarde oro por las personas, Señor, que han podido aceptarte como único Señor y Salvador. Que seas tú, Señor Jesús, viendo sus vidas. Que seas tú, Señor Jesús, fortaleciendo, Señor, sus corazones. Señor Jesús, dándoles el alimento que tú quieres, Señor, para la vida de ellos. Padre Celestial, te encomiendo, Señor, en tus manos la vida de cada uno de ellos, Padre Santo. En el nombre de Cristo, aleluya, amén. Bien, amigos, conmigo ha sido hasta este momento. Que Dios les bendiga y que la palabra de Dios haya sido una vida en la vida de ustedes. Dios les bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén.